¿Qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente al canal, como siempre yo soy su amigo Canon, y en esta ocasión vamos a hablar de la línea Micro Galaxy Squadron de Star Wars. Esta línea está enfocada principalmente a los vehículos de la saga y es de la marca Jazzwares. Honestamente yo no colecciono esta línea de Star Wars, pero es por eso que el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que el hombre, el mito, la leyenda, el mismísimo Fer Caballero del canal Pixel and Paper. Él se va a encargar de explicarnos más a fondo esta línea y además nos hizo favor de compartirnos un par de enlaces, los cuales estarán en la descripción del video, en los que ustedes podrán encontrar una guía visual de esta colección. Pero esa introducción ya duró muchísimo, por lo que le paso a ceder el micrófono a mi buen amigo Fer Caballero, así que comenzamos. ¿Qué tal, Master Canon? Muchas gracias por esa introducción y gracias, te doy la bienvenida al canal. Espero que te sirva este video. Como bien dijiste, Master, vamos a hablar de la serie Micro Galaxy Squadron para que conozcas en qué consiste, cuáles son las series. Quédate hasta el final porque te voy a dar también unos puntos negativos, ya que como en Star Wars todo tiene su lado oscuro, no todo es miel sobre hojuelas, ya que no es una línea muy cara, pero vamos a ver por qué tal vez tiene unos puntos ahí medio negativos. Y bueno, este video es un video especial en colaboración con el Master Canon Prime, aquí del canal Coleccionables Canon. Entonces va a salir tanto en su canal como en el mío. Te invito a mi canal para que, si quieres ver con más detalle el análisis de cada vehículo, ya que todos y cada uno de los vehículos que tengo acá atrás y otros tantos por allá, los analizo con más detalle. Entonces, sin más dilación, acompáñame a este análisis. Bueno, primero que nada vamos a comenzar dando unas pequeñas especificaciones. Primero que nada, tenemos que en esta parte de aquí es donde nos van a estar diciendo la serie a la que corresponde. Esto significa que hay varios tirajes de vehículos. El momento de grabar este video ya está por salir la serie 7. Entonces, bueno, vamos a aclarar algo. Por ejemplo, esta fue Launch Edition, o sea, significa que fueron las de lanzamiento, es la serie 1, por ejemplo. Acá tenemos esta del General Grievous, donde vemos que dice serie 3. En la parte de atrás vemos que estas corresponden a las Starfighter Class. O sea, son vehículos tirándole más bien como tamaño mediano. Por ejemplo, tenemos aquí las X-Wings. De lanzamiento salieron estos vehículos, que fue la X-Wing de Luke, edición normal, digamos así, del episodio 4, mientras que esta es la del episodio del regreso del Jedi, porque ya es un Jedi. Y esta está considerada como un chase, o sea, es una de 5000 vehículos, lo cual pues lo hace un vehículo difícil de conseguir, limitado. Eso está mal para mi punto de vista, ya que pues, ¿qué te puedo decir? Están haciendo una escasez artificial, ¿no? Los mismos de la compañía. En este caso tenemos aquí la etiqueta, donde nos dice que es una Rare, a ver si se ve bien porque como es metálica, es una Rare, o sea, es una rara, es una de 15000. Y bueno, pues han estado haciendo este tipo de prácticas. No quiero entrar mucho en detalles de cuál es la diferencia de una y otra, esto yo ya lo tengo en mi canal, por si lo quieres checar con más calma. Aquí más que nada te quiero explicar en qué consisten esta colección de naves. Aquí por ejemplo tenemos la serie Light Armor. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que son vehículos mucho más pequeñitos. Aquí pues lo podemos notar con el maestro Yoda. Está increíble porque bueno, es de los personajes más chiquititos. Aquí tenemos la de Mace Windu. Está muy bonita, la verdad está súper interesante pues con este color que lo caracteriza por su sable. Aquí vemos por ejemplo esta que es de la serie 5. En la parte de atrás vienen unas muy difíciles de conseguir como la del Jedi Kit Fisto y la de Darth Vader. No las pude conseguir por más que las... Bueno, al menos hasta el momento de hacer este video. Y aquí podemos hacer una comparativa del tamaño de cajas, ¿no? Lo que les decía. Estas son las Light Armor y estas son las Starfighter Class. Entonces, bueno, esa es una diferencia muy clara. Las TIEs también entrarían dentro de esa clasificación. Tenemos por acá las Transport Class o serie de transporte. Bueno, obviamente pues aquí queda más que claro, ya que aquí tenemos pues este vehículo con los Stormtrooper. Este fue de la serie 1, mientras que este fue exclusivo de Target, es una tienda norteamericana. Es un poquito más complicada de conseguir y bueno, coincidió con el 25 aniversario de la amenaza fantasma. Aquí en este caso tenemos la clase de asalto o Assault Class, que consiste principalmente en vehículos más grandes, son los más grandes de todos. Por ejemplo, tenemos aquí el Millennium Falcon, o mejor conocido como el Halcón Milenario,
el ATAT, que en un momentito más se los muestro, y esta edición, porque eso también he de aclarar, hay unas ediciones limitadas. Por ejemplo, este es exclusivo del parque de Disney. Este, por ejemplo, se llama Millennium Falcon Batuu. Aquí, por ejemplo, cambia la antenita, que es cuadrada, vienen otros personajes que son del parque, y en este caso no viene especificado cuál es la serie a la que corresponde, a diferencia del normal, que aquí vemos que dice que es de la serie 1. Aquí de la clase de asalto tenemos, por ejemplo, el ATAT, que bueno, este vehículo también es de los más grandes, al igual que el Halcón Milenario y que el Fantasma. Son vehículos que están no solamente articulados, sino que utilizan batería y tienen efectos de sonido, voces, y es de lo más interesante que ha sacado esta línea Jazzware. También han sacado unas colecciones como digamos recopilatorias y a su vez también ediciones limitadas. Por ejemplo, tenemos esta que solamente salió en Target. Y lo curioso es que salieron estos Vulture o buitres que no habían salido originalmente. Por ejemplo, la edición normal que había salido de las ediciones ligeras era esta, grisecita o color hueso. Y en este caso sacaron estas ediciones azules. Y está esta colección. También tenemos este otro paquete que fue de los más solicitados. Y bueno, yo estoy fascinado con él, es de mis favoritos. Que son los Pod Racer. Y la verdad es que cuando salieron a un super precio. Esta edición que yo tengo aquí es una edición, bueno, aquí viene en japonés. Esta originalmente era una edición que solamente salió en Nueva Zelanda. Me salió en un buen billete, en un ojo de la cara, y bueno, que a las 2 semanas va llegando aquí a México a un superprecio. Y bueno, algo que tiene increíble todas estas colecciones son no solamente el arte interno, sino que vienen estas especificaciones como hologramas, donde nos viene también a manera de manual cómo pues, poner los personajes, cómo se abren algunos objetos y todo esto. Eso sí, hay que aclarar que todos los vehículos tienen una numeración. En este caso tenemos que este es el 0068. Aquí tenemos, por ejemplo, esta otra edición especial, recopilatorio de Ahsoka, donde originalmente su Jedi Starfighter, la pequeñita, no había salido. Sin embargo, esta edición sí había salido, pero venía con unos anillos, estos aros propulsores para salir a la velocidad de la luz. En este caso aquí se los eliminaron y era un vehículo edición rara. Y bueno, aquí tenemos este bonito exhibidor que me regaló un buen amigo del canal, George Margain. Él lo diseñó totalmente. Pero bueno, lo importante aquí es esto. Estos son los diseños más pequeñitos que sacaron de esta colección. Estas son figuras individuales que vienen de esta manera. Por ejemplo, vamos a ver esta. Eso sí, son misteriosas, o sea, son random, no sabes cuál te va a salir. Aquí, por ejemplo, tenemos a Mando, a Din Djarin, con el bebito Grogu ahí, súper pequeñito. Es que, bueno, lo que les comentaba, este personaje mide 2,5 centímetros, o sea, este mide milímetros, es increíble. Aquí lo que está interesante es que también viene la edición rara, la edición Chase y las regulares, ¿no? En este caso suelen ser 8. Este, por ejemplo, es de las figuras más grandes que salieron, que es el General Grievous con su rueda. Súper encantado de tener este monito. Es que mira nada más. Obviamente en cámara se pierden muchos detalles, ¿no? Que si lo ves en la vida real, te vas de espaldas con ver lo increíble y lo detallado que está. Y bueno, pues estas ediciones son súper solicitadas, sobre todo porque puedes tener varios clones repetidos, puedes armar tus escuadrones. Algo que está increíble es que, por ejemplo, no es lo mismo la figura que viene con el vehículo del General Grievous que la que viene con la rueda. O sea, si te das cuenta, este solamente viene con los 2 brazos, con la capita desmontable. Y este que viene listísimo para enfrentarse al General Kenobi. También sería bueno comentarte que existen unas exclusivas, por ejemplo, de la San Diego Comic Con. La misma página de Jazzware tiene una edición que se llama Vault. Solamente son 1500 piezas. Son recopilatorios, o sea, digamos que reúne varias de estos vehículos, pero desgraciadamente, pues al ser una pieza limitada, es muy difícil que consigas una, aunque no son caras. Ahora, si tú piensas empezar a coleccionar esta serie, debes de saber que también son vehículos bastante económicos. La verdad es que nada se compara con Black Series, por ejemplo, pero sí tienen esta gran desventaja. Para mí es algo muy desagradable, y no quiero ser negativo ni pesimista, pero pues es la verdad.
Tenemos, por ejemplo, aquí estas ediciones. Tenemos la X-Wing de Poe Dameron. Tenemos la X-Wing de Poe Dameron. Y tenemos la X-Wing de Poe Dameron. Si recuerdas, este es el vehículo normal, el que utiliza en la película. Esta es una que solamente está estacionada y explota. Y este es el del último episodio, donde solamente aparece en un par de escenas ahí estacionada, ¿no? Aterrizada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que obviamente te están dando un repintado de vehículos que para mí pues es como, oye, ¿por qué no me sacas mejor más vehículos? ¿Para qué me sacas estas naves que solamente salieron unos cuantos segundos en pantalla? Si me puedes dar más vehículos o más personajes, ¿no? A mí eso me parece muy desagradable. Otra cosa es, por ejemplo, esta navecita es, digamos, como la joya de la corona. Es la nave más cara, la más difícil de conseguir. Solamente aquí en México costaba 400 pesos, pero ahorita la consigues 4,000, 5,000 pesos. De hecho, a mí me robaron una que yo tenía y un queridísimo amigo, nuestro mejor suscriptor, Josh Crow, nos hizo el favor de regalarnos este vehículo. Lo ganó en una subasta. No quiero ni decir en cuánto le salió. Estoy súper agradecido. De las pocas como la de Poe que tengo cerraditas, porque yo sí colecciono abierto, obviamente para el análisis, para el review del canal. Pero debes de saber que si quieres hacerte de todos los vehículos, híjole, la verdad es que sí va a estar un poco complicado. Perdón que te quiera bajar de las nubes, pero eso es, pues es la mera verdad. Pues espero que el video haya sido de utilidad, que haya sido de tu agrado, por lo menos de entretenimiento. No te olvides de darle like, suscribirte al canal del Master Canon, aquí al canal de Pixel and Paper. No dejes de estar al pendiente de estos videos, porque seguramente vamos a estar haciendo más colaboraciones en el futuro, ya que el Master Canon tiene una colección increíble y espero yo también poder aportarles un poquito más de lo que me gusta, de lo que me apasiona. Creo que ustedes también. Entonces, pues muchas gracias y hasta un próximo video. Y bien, espero que esta información que nos compartió el buen Fer les resulte no solo entretenida, sino también útil y quizá también los anime a iniciar su colección de esta línea de Micro Galaxy Squadron. Si el video les gustó, ya saben, no olviden dejar su like y su comentario en la sección de abajo, lo cual nos ayuda a darle más visibilidad al canal y llegar a más gente. Desde luego no se olviden de visitar el canal Pixel and Paper del buen Fer, suscribirse y darle like a todos sus videos. Eso es todo de mi parte. Recuerden, esta fue la explicación de la línea Star Wars Micro Galaxy Squadron de la línea Jazzwares. Yo soy Canon y nos vemos en el próximo video.